Bueno, estamos en el grupo parlamentario, como seguro ya se enteraron, estamos preparando todo lo que se refiere al trabajo para la aprobación, en su caso del Tratado de Libre Comercio. Estamos haciendo el análisis, están participando mis compañeros en las mesas y obviamente también atentos al formato. Para la comparecencia de mañana también estamos preparando ya todo nuestro material en el formato en el que se acordó y obviamente pues seguimos todavía con los puntos finos, atendiendo también al comunicado que se hizo llegar por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un comunicado que detalla toda la tarea y el tiempo y el trabajo que se desarrolló en los Estados Unidos de Norteamérica por parte de la comitiva que envió el Ejecutivo Federal. Entonces, con todo este marco, lo que nosotros estamos advirtiendo es este lapso de los 45 días, que es más bien un periodo de prueba para ver cómo funciona la implementación de esto que fue lo que México propuso, para evitar lo que se estaba pidiendo, que era realmente pasar a la calidad de tercer país en el tema de asilo. Entonces, vamos a esperar, vamos a hacer las preguntas pertinentes a quienes van a venir para acá, tanto del escenario económico como de este doble escenario que es un poco de política exterior y de política interior. O sea, va a implicar pues hacer preguntas también de política interior, aunque bien, como ya se ha dicho en alguna intervención de un compañero mío senador, bien pudiera haber una excusa fundada de no hablar de la política interior, dado que no es la materia propiamente de la comparecencia. Pero bueno, pues en fin, nosotros vamos a ver exactamente de qué se trata y cómo es que se viene planteando. Vamos a estar atentos a el día de mañana el desarrollo que tenga esta comparecencia. Sí, si nos permite, senador, le quiere preguntar Armando Gama de 11 Noticias. Sí, cómo no. Sobre este tema migratorio, preguntarle, y bueno, la polémica que ha generado las declaraciones del diputado Porfirio Muñoz Ledo, que dijo ayer que prácticamente México está haciendo el trabajo sucio que debería estar haciendo Estados Unidos en materia migratoria para detener más bien a los migrantes, y él llamó pues un muro militar el que ha desplegado el gobierno federal a través de la Guardia Nacional en la frontera sur. Pedirle su opinión al respecto. Mira, lo que nosotros planteamos en el grupo desde un principio es las facultades. Hoy vimos alguna aclaración por parte de la Secretaría de Gobernación, donde dice que sí hay facultades, dado que lo que están haciendo es un trabajo de coordinación. Si es de coordinación y las detenciones se hacen acompañando a los agentes migratorios, está dentro del marco de la ley. Si se hace de manera aislada y las detenciones se hacen sin la coordinación y sin el acompañamiento de los agentes migratorios, desde nuestro punto de vista, entonces no estarían claras las facultades de la Guardia Nacional para esa tarea. Es donde está el punto fino, porque la ley migratoria dice que los únicos que tienen competencia para pedir documentación migratoria y para hacer ese tipo de verificaciones son los agentes migratorios. Por eso es que en la ley, cuando se plasmaron las facultades de la Guardia Nacional, se dijo en coordinación con las autoridades migratorias y por supuesto se habló del acompañamiento para la verificación de los agentes migratorios. Pero más allá de el marco legal o la ilegalidad, digamos, en la que pudiera incurrir la Guardia Nacional, usted, ¿cuál es su opinión respecto a que efectivamente México está haciendo el trabajo sucio para tener a los Bueno, migrantes? obviamente no, nosotros creemos que la Guardia Nacional, el diseño y todos los trabajos que se realizaron fue para la seguridad interior del país en materia de seguridad pública, que esa es la encomienda que se le dio a la Guardia Nacional. No es lo deseable este trabajo que se está haciendo por un doble efecto. Primero, porque Trump logra dos cosas. Logra que haya un muro, como lo prometió, para efectos electorales, y logra que lo pague México. Logra las dos tareas. Entonces, con una sola petición. Sin embargo, pues entendemos
que la amenaza económica era muy fuerte, era muy severa. La parte importante es que verdaderamente se frene ahí, que con este esfuerzo extraordinario que está haciendo el país, con esta polémica que se está generando por la utilización de la Guardia Nacional, pues ya no se vaya a ir a una segunda fase con los Estados Unidos, porque si además de esto viene después la implementación de lo que llamó la fase 2, pues verdaderamente sería lamentable. Entonces sí, ojalá que con esto ya se detenga. Elizabeth Rodríguez de Notimex. Buenas tardes, senador. Sí, pues yo le quería preguntar precisamente, ¿esa fase 2 no se referirá al posible acuerdo para nombrar a México tercer país seguro? ¿No sería lamentable? ¿Qué dice el PRD en este tema? Y si me permitiera hacer otras dos preguntas de otro tema, si fuera tan amable. La primera es la renuncia, con relación a la renuncia del comisionado de atención a víctimas. Él denuncia que se fue abandonado prácticamente para la atención de víctimas. ¿Qué opinión le merece esto? Ya renunció precisamente pues con dignidad, supuestamente, para no enfrentar esta situación. Y por otro lado, en el tema de concesiones de televisión, parece que se van a abrir algunas concesiones a grupos religiosos. ¿Sería necesaria legislar para impedir que estos grupos se pudieran aprovechar o tener concesiones de medios públicos? Gracias. Bueno, yo diría que nosotros en todo momento tenemos que ser garantes y ser vigilantes del Estado laico. Eso es una condición importantísima en la tarea que se está realizando. Segundo, poder estar claros de que se tiene que cumplir con el marco de la ley. Si es una organización religiosa, como se está hablando, vamos a analizar perfectamente si la ley lo permite en esos términos, tanto para tener una concesión como es ahora este asunto. En la parte migratoria, a mí me parece que muchas de las condiciones que hoy se han impuesto al país es básicamente lo que se tendría que hacer como tercer país seguro. La condición de este tratado internacional, de esta convención internacional, lo que dice es que es cuando se está en espera de la resolución del país al que se le ha solicitado asilo, y entonces hay un tercer país que toma a los migrantes para darles todas las condiciones de seguridad, y por eso es país seguro, de seguridad, a lo que está pidiendo el asilo, y por supuesto las condiciones necesarias de subsistencia en términos de atención a la dignidad de las personas. Entonces, sin duda ya lo que ahora está generando nuestro país atendería a estos requisitos de tercer país seguro. No se ha aceptado desde el punto de vista de tener un compromiso escrito y de ser reconocido así, pero un poco la función que se está realizando tiene que ver con ello. ¿No es lamentable? Bueno, a todas luces es lamentable pues que Estados Unidos haya amenazado a México con imponer aranceles como lo hizo. México ahora tendrá, desde mi punto de vista, bajo cualquier circunstancia, que tener previsto un plan B de imposición de aranceles en el mismo sentido. ¿Y lo de víctimas qué le parece? ¿Se abandonaron? Mira, son muchos. A nosotros nos vinieron a ver también investigadores y nos vienen a ver de muchos lugares en donde están hablando de esto. Yo creo que valdría la pena que en este esquema de los recortes se dijera hasta dónde va a llegar. Es decir, si ya tocó fondo o todavía va a continuar, porque se está dejando sin atención a muchos de los esquemas que al final conforman parte de los pilares estratégicos. En lo particular tiene que ver con el eje de seguridad, porque aunque está en el rubro de atención a víctimas, en el casillo de atención a víctimas, no tiene una desvinculación del rubro propiamente de seguridad, ¿no? Entonces yo creo que siguen siendo prioritarios y es preocupante pues que se puedan dejar de atender. Gracias. Le pregunta ahora Angélica Mercado del Grupo Milenio. Gracias. Senador, buenas tardes. Yo Buenas quisiera tardes. preguntarle, ¿qué piensa de esta estrategia migratoria del actual gobierno, que finalmente fue el que le abrió las puertas y ahora tiene que enfrentar, dicen que 100,000 entradas cada mes de migrantes centroamericanos? Las ciudades fronterizas ya se quejan de esta sobrepoblación y en la propia Ciudad de México ha enfrentado esta crisis de las caravanas. Todas estas caravanas van a requerir de muchos recursos.
Se ha hablado que una parte de la necesidad del tema migratorio se va a atender con la venta del avión presidencial. Sin embargo, pues esos 300 millones de dólares, etcétera, van a ser absolutamente insuficientes para atender una necesidad como la que se está planteando. Es muchísimo más, tanto para los estados, y me refiero a los estados de la República Mexicana, estados de tránsito, como los estados de estadía, de permanencia. Para cualquiera de ellos es una carga financiera muy importante, muy pesada. Entonces, pareciera que hoy tenemos una doble estrategia migratoria. Por un lado decimos que están las puertas abiertas y por otro lado se está imponiendo esta barrera migratoria. Yo creo que hay que definir, se va a haber barrera migratoria, no se va a permitir el acceso, pero entonces tendríamos que dejar de lado todo lo que era considerar a los migrantes como huéspedes, ¿no? Que esa fue la calidad que se le dio desde el punto de vista jurídico. Y para poder tener esa calidad, bueno, pues me parece que el endurecimiento apunta a una contradicción en la política migratoria. En este momento hay tensión, hay una tensión que se respira, hay una tensión que se vive en materia migratoria por estas dos ópticas. Una en la cual se considera que debe haber fronteras abiertas y otra en la cual se exige el cierre de la frontera sur y obviamente el endurecimiento también en la frontera norte. Cuando negociaron la Guardia Nacional habían quedado en convocar a una revisión de la ley de migración. ¿Sería momento de que se llamara a las bancadas a revisar este tema por esta contradicción que señala y por la crisis económica que podrá generar? Mira, uno de los temas que quedó pendiente en materia migratoria fue muy claro y está el compromiso en el propio transitorio. La ley de Registro Nacional de Detenciones no abarca la materia migratoria. ¿Por qué? Porque se dijo es una tarea especializada, no se debe de dar el mismo trato a los migrantes que cualquier otra detención que fuera por infracciones administrativas o bien por la posible comisión de delitos. El compromiso que se hizo entonces en el artículo transitorio fue que se regularía en la ley migratoria. Es un compromiso. El día de ayer, el grupo parlamentario del PRD presentó ya una iniciativa, yo presenté una iniciativa que es precisamente para crear el registro de detenciones en materia migratoria. La diferencia que tiene es que en lugar de que la opere la Secretaría de Seguridad Pública, la tiene que operar la Secretaría de Gobernación a través de Migración. Entonces, ya está presentada la iniciativa, nosotros ya la hemos presentado y sí es un pendiente que tiene desde el punto de vista legislativo todo este cuerpo que se creó a raíz de la iniciativa de la Guardia Nacional. Esta es una ley nacional y en esa ley nacional dejamos un pendiente que es un pendiente con Naciones Unidas, porque Naciones Unidas en su documento, en el documento que se hizo llegar aquí al Senado, nos decían, la ley de registro de detenciones cuando menos deberá contener las detenciones que se hagan con motivo de procesos o procedimientos penales, las que se hagan con motivo de procesos o procedimientos administrativos y las que tengan que ver con temas migratorios. O sea, sí está como una exigencia para efectos de cumplir con los marcos internacionales para México. Es decir, que sí podríamos esperar en breve o en los próximos meses una ley de detenciones de migrantes. Es una reforma que se tiene que hacer a la ley de los temas migratorios, a la ley de migración. Se tiene que hacer esta reforma en donde lo que podríamos esperar es que se tiene que crear un registro para detenciones de migrantes. ¿Qué se trata de evitar? ¿O qué es lo que se plantea incluso desde Naciones Unidas? Que se pueda cometer tortura, que se pueda cometer desaparición forzada, tratos crueles o degradantes sobre las personas. Entendemos que es distinto, incluso por el número, porque en las otras materias el número promedio anual podría llegar a los 9,000. En cambio, en esto pues van a ser muchos miles más. Entonces entendemos que debe ser distinto, pero el compromiso legislativo, nosotros ayer pusimos ya la primera piedra, ahí está la iniciativa.
Ya se le dio turno a comisiones y ya podemos de ahí darle cumplimiento a este mandato. Gracias, senador. Eduardo Ortega, del Financiero. Gracias. Hola, senador, buenas tardes. Buenas tardes. Más temprano el senador Martí Batres manifestó su intención de buscar la reelección al frente de la mesa directiva del Senado. Más tarde la bancada del PT ya dice que va a apoyarlo. ¿La bancada del PRD apoyaría la reelección de Martí Batres al frente de la mesa directiva o optaría por votar por otro candidato? Se maneja que podría ser una mujer. ¿Qué piensa al respecto? Mira, la verdad es un tema que no hemos tocado nosotros. Es un tema que tendría yo que platicar obviamente con mis compañeros. Simple y sencillamente hay tiempo. Me parece que no es un tema en este momento urgente. Él está como presidente y seguirá como presidente hasta el próximo periodo. Entonces, pues ahora que nos reunamos seguramente podremos platicar e intercambiar puntos de vista y vamos a ver cuál sería nuestra posición. En este momento no tenemos nosotros definido. Por otra parte, senador, ayer un tribunal ordenó frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y preservar las obras de Texcoco. Desde su punto de vista, ¿el gobierno federal debería de acatar esta decisión? Bueno, sin duda se tiene que acatar. Yo creo que ahí no hay vuelta de hoja. Es una orden de un juez federal que está señalando cuáles son los requisitos de efectividad. El gobierno federal lo que puede hacer es litigarlo desde el punto de vista del juicio de amparo, porque lo que se concedió fue una suspensión provisional y ahora habrá que ver si se ratifica este mismo sentido cautelar de un juicio de amparo, porque esta medida lo que busca es que no se quede sin materia el juicio de amparo. El juicio de amparo seguramente lo que está diciendo es que no se debe construir ahí. Y paralelo a esto, y para que no se quede sin materia, el juez ordena la suspensión. Esta suspensión es provisional y habrá que ver si concede la definitiva para que en tanto se resuelva el fondo del amparo, no se construya nada ahí. Pero lo que no me queda duda es que se tiene que respetar. Si no se respeta una resolución de un tribunal federal, se puede incurrir en el delito de desacato. Muy bien. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. También se pidió que no se inunde lo que eran las obras de Texcoco, porque hay esta intención de pues ya inhabilitarlas, llenándolas de agua y que se perdieran ahí 1.400 millones de pesos. Sí, pero en el mismo sentido, la suspensión que se notifica y debe estar notificada a todas las autoridades que hayan sido señaladas como autoridades responsables, que eso es lo que hay que verificar, porque a veces en el juicio de amparo se señalan autoridades responsables, pero se dejan algunas sin señalar y para esas autoridades no surte efectos la suspensión. Entonces, eso es lo que habría que ver, pero digamos que el sentido grosso modo es que no se inunde esta construcción y que no se realicen las obras en el otro lugar. Muchas gracias. Gracias. Buena tarde. Gracias, senador.